Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, donde lo paranormal, lo inquietante y lo inexplicable toman protagonismo. Hoy les traemos una entrega muy especial, una de esas que hará que miren dos veces antes de apagar las luces esta noche. Hemos reunido una serie de relatos que, sin duda, les pondrán los pelos de punta, historias que provienen directamente de ustedes, nuestros fieles suscriptores. Cada una de ellas está impregnada de misterio, de ese miedo primitivo que nos invade cuando sentimos que lo desconocido nos acecha en la oscuridad, cuando algo fuera de nuestra comprensión toma forma y nos enfrenta a lo que preferimos no ver. Recuerden que si ustedes tienen historias propias que les hayan dejado noches en vela, pueden compartirlas con nosotros a través del correo o de los contactos que encontrarán justo aquí abajo en la descripción del video. Nos encanta leer sus experiencias y traerlas a este espacio para que todos podamos conocerlas. Y, por supuesto, antes de que comencemos a sumergirnos en estos oscuros relatos, no olviden darle like al video y suscribirse si todavía no lo han hecho. Este simple gesto nos ayuda a seguir compartiendo este tipo de contenido y a seguir conectando con ustedes, nuestros espectadores. Ahora bien, si están listos, si creen estar preparados, les sugiero que apaguen las luces, se acomoden y se preparen para lo que está por venir. Porque una vez que comiencen a escuchar estas historias, es posible que ya no quieran estar a oscuras. La primera historia de hoy es de esas que te hacen cuestionar lo que está a tu alrededor. A veces creemos que lo más aterrador es lo que no podemos ver, pero ¿y si lo que verdaderamente nos acecha está justo delante de nosotros, escondido en la rutina, en los lugares que creemos más seguros? Esta es una de esas historias que te hará preguntarte qué tan seguros estamos realmente, incluso en medio de la cotidianidad. Todo ocurrió en julio de 2023, en Ciudad Juárez. En ese entonces, yo trabajaba en una fábrica conocida como A.V. Danison, situada en la avenida López Mateos, cerca del eje vial Juan Gabriel. Era una planta que nunca cerraba. Funcionaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con turnos de 12 horas. El ambiente siempre estaba lleno de gente, operadores, guardias de seguridad, personal de limpieza, la fábrica no se detenía. A cualquier hora del día o de la noche, había alguien allí, haciendo su trabajo. Era un lugar de constante actividad, pero bajo esa fachada de normalidad, algo mucho más siniestro estaba por ocurrir. Una noche, mientras yo estaba en mi turno habitual, me encontré con una de las señoras encargadas de la limpieza. Era una mujer discreta y trabajadora, que no solía hablar demasiado. Sin embargo, esa noche algo en su expresión era distinto. Sus manos temblaban ligeramente y tenía una mirada que, por más que intentaba ocultar, delataba un profundo estado de alteración. Fue entonces cuando, con voz temblorosa, comenzó a contarme lo que había visto. Me dijo que, como parte de su rutina, limpiaba los baños cada 3 horas, sin falta. Aquella madrugada, se estaba preparando para terminar su turno de la mañana, por lo que decidió apresurarse y dejar todo listo. Empezó, como de costumbre, por el baño de mujeres. El lugar estaba en un silencio antinatural. A pesar de que había gente trabajando en la fábrica, esa sección parecía sumida en una calma inquietante, como si algo más estuviera acechando en las sombras. La señora no le dio mayor importancia, pensando que simplemente era una madrugada tranquila, pero pronto notó que algo no estaba bien. Cuando se acercó a uno de los cubículos del baño, vio que la puerta, aparentemente cerrada, se entreabría de manera lenta, casi imperceptible, como si alguien desde el interior estuviera observando, asegurándose de que no hubiera nadie más allí. Era como si algo, o alguien, estuviera esperando el momento perfecto para actuar. En ese momento, comenzó a escuchar un sonido bajo, gutural, como si una persona estuviera haciendo un esfuerzo extremo, luchando por algo que no debería estar ocurriendo. La señora se detuvo por un instante, indecisa. Pensó que quizá alguien estaba enfermo o tenía algún problema, pero no quería entrometerse. Con la rutina en mente, continuó su trabajo. Sin embargo, cuando finalmente llegó al cubículo donde había notado el movimiento extraño, lo que encontró la dejó paralizada de terror.
El inodoro estaba completamente obstruido. El agua del retrete se desbordaba, y lo más escalofriante de todo, estaba teñida de un color rojo intenso. No era simplemente agua sucia, era sangre, sangre que goteaba y se extendía lentamente por el suelo. Aterrada, la señora intentó destapar el retrete, pensando que quizá algo se había atascado. Pero lo que vio en ese instante la hizo retroceder, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. En el interior del retrete flotaba el diminuto cuerpo de un bebé, inmóvil, completamente cubierto de sangre. Era una imagen tan grotesca, tan fuera de lugar, que su mente no podía procesarlo. No era un feto, era un bebé completamente formado, pequeño y frágil, pero indudablemente humano. La sangre no dejaba de salir, era como si la vida misma de ese ser hubiera quedado atrapada en el drenaje, condenada a desbordarse para siempre en un ciclo de horror. En medio de ese espantoso descubrimiento, el tiempo pareció detenerse. La señora soltó un grito desgarrador, un alarido que resonó en las paredes del baño, pero el eco de su voz no fue suficiente para arrancarla de aquella pesadilla. Poco después, llegaron las autoridades, alertadas por los gritos. Se movieron rápido, pero no lo suficiente como para borrar el rastro del horror. La fábrica, con su usual prisa por mantener todo bajo control, selló un acuerdo con la policía para que los detalles más macabros no salieran a la luz. Los medios hablaron vagamente de un feto encontrado, pero quienes estuvieron allí sabían la verdad. Se trataba de un bebé casi a término, con cerca de 7 meses de gestación. No era simplemente un aborto, era un evento trágico, un acto desesperado que nadie había querido presenciar. El acuerdo con la policía se hizo para evitar que la empresa tuviera que cerrar, para que los detalles de esa noche no provocaran un escándalo público. Si se hubiera revelado que el cuerpo encontrado era el de un bebé ya desarrollado, la fábrica habría sido obligada a cerrar, aunque solo fuera por unos días, mientras las investigaciones seguían su curso. Pero no fue así. El horror fue cubierto por una capa de silencio, de secretos y acuerdos privados. La señora de limpieza, en shock, me confesó que desde esa noche no había vuelto a ser la misma. No podía dejar de pensar en ese bebé, en cómo había terminado allí, solo, abandonado en el lugar más frío y sucio imaginable. Y lo más perturbador para ella era la pregunta que no podía dejar de hacerse: ¿cómo fue posible que la mujer que lo dejó allí tuviera la fuerza para simplemente levantarse y salir del baño como si nada? ¿Cómo pudo soportar el dolor físico y emocional de lo que había hecho, y luego caminar por la fábrica, mezclándose entre los demás trabajadores, como si nada hubiera pasado? Incluso ahora, meses después, esa imagen no se borra de mi mente. La fábrica sigue funcionando, como siempre, y la gente sigue trabajando en sus turnos, pero yo sé que las cosas no son normales allí. Hay un silencio, una sensación de inquietud que se respira en los pasillos, una energía oscura que se quedó impregnada en ese lugar desde aquella noche. Y aunque la mayoría de las personas no lo sepa, quienes estuvimos allí, quienes escuchamos esa historia, sabemos que algo terrible ocurrió. Algo que no se puede ocultar ni olvidar, no importa cuántos acuerdos se hayan firmado para silenciarlo. En cuestión de minutos, las autoridades llegaron a la fábrica, alertadas por los gritos de horror que resonaron en los pasillos y que rápidamente se extendieron entre los trabajadores más cercanos. La policía se presentó de inmediato, acompañada por paramédicos, pero no había nada que ellos pudieran hacer. El ambiente, que solía ser ruidoso por el constante ir y venir de personas en el lugar, se volvió tenso y denso como una niebla invisible. La gente murmuraba, los ojos evitaban el contacto, y los trabajadores comenzaron a retirarse de la escena, dejando atrás un vacío lleno de preguntas. El personal de seguridad cerró los accesos al área de los baños para impedir que más personas se acercaran, mientras los agentes de la policía revisaban la escena con una mezcla de incredulidad y cautela. Nadie podía dar crédito a lo que había ocurrido. El descubrimiento de un bebé en condiciones tan grotescas, en medio de una fábrica en pleno funcionamiento, no solo era impactante,
sino que desataba preguntas mucho más profundas sobre lo que realmente podía estar ocurriendo en la vida de aquellos que compartían el espacio laboral todos los días. Rápidamente, la empresa, temerosa de las repercusiones tanto legales como mediáticas, tomó medidas para ocultar lo que en realidad había sucedido. Los directivos más altos llegaron al lugar y mantuvieron conversaciones a puertas cerradas con los oficiales de policía, asegurándose de que la situación se manejara de manera discreta. Lo último que la fábrica quería era que se supiera la verdad, que el cuerpo encontrado no era un simple feto, como luego se reportaría en los medios, sino un bebé completamente formado, de aproximadamente 7 meses de gestación. Era obvio que si el público se enteraba de que un bebé casi a término había sido encontrado muerto en un baño de su fábrica, las consecuencias serían devastadoras. La fábrica probablemente tendría que detener sus operaciones, el lugar sería clausurado temporalmente para una investigación completa, y la historia llenaría los titulares de todos los periódicos locales, e incluso nacionales. El escándalo sería tal que los contratos con clientes internacionales, el prestigio y la reputación de la empresa se desmoronarían como un castillo de naipes. Así que, en un acuerdo silencioso, casi clandestino, la empresa se las arregló para evitar que los detalles más perturbadores salieran a la luz. Se manejó todo con sigilo, se redujo la historia a una nota de periódico apenas visible, en la que solo se mencionaba un incidente lamentable y un feto encontrado en un baño. Nadie mencionó el hecho de que el bebé estaba casi completamente desarrollado, ni tampoco el espantoso estado en el que había sido hallado. Todo quedó enterrado bajo el peso de las influencias, los acuerdos y el miedo a las repercusiones. Sin embargo, aquellos que presenciaron los hechos, quienes estuvieron allí y vieron con sus propios ojos la realidad de lo sucedido, no podían dejar de hacerse la misma pregunta: ¿cómo es que una madre fue capaz de soportar algo así? El dolor físico y emocional de perder a un hijo ya formado es algo que difícilmente puede describirse, y mucho menos imaginarse. Pero lo que más desconcertaba a todos era lo que vino después: cómo tuvo la fuerza para pararse, limpiarse, salir del baño y caminar entre la gente como si nada hubiera pasado. ¿Cómo es que nadie notó lo que estaba ocurriendo hasta que ya fue demasiado tarde? Aún hoy, ese suceso sigue siendo motivo de escalofríos para todos los que de alguna forma estuvieron involucrados. Los trabajadores de la fábrica no pueden evitar susurrar al respecto cuando pasan por la zona de los baños, y algunos aseguran haber sentido una energía pesada en el lugar, como si el espíritu de ese pequeño ser no hubiera encontrado descanso. Otros, más supersticiosos, creen que el lugar quedó marcado por lo que allí ocurrió, y que el baño ahora está maldito, impregnado con el dolor y la desesperación que envolvieron esa noche. Pasemos ahora a la siguiente historia, igualmente perturbadora, pero que toma lugar en un entorno completamente diferente, aunque el miedo y el misterio siguen siendo los protagonistas. Esto sucedió cuando tenía 22 años, y mi esposo y yo decidimos mudarnos a un pequeño pueblo en Baja California. En aquel entonces, ambos trabajábamos en una empresa procesadora de productos del mar, conocida como La Mortera. Era un cambio radical para nosotros, ya que habíamos dejado atrás a nuestras familias para emprender una nueva vida. Nos fuimos con nuestro bebé, que apenas tenía 1 año, y aunque al principio nos sentíamos un poco solos, pronto comenzamos a hacer amigos en la comunidad. Una noche, nos invitaron a la casa de unos conocidos a ver películas. Era un grupo de personas amables, y disfrutábamos de su compañía. Vivían en lo alto de una colina, una zona bastante apartada del pueblo, rodeada de vegetación espesa y cruzada por un arroyo seco. Aunque el paisaje durante el día era bastante pintoresco, cuando caía la noche, el lugar adquiría un aire misterioso y casi lúgubre. Esa noche, sin embargo, todo fue perfecto. La compañía era agradable, las películas entretenidas y la comida deliciosa. La pasamos tan bien que, antes de darnos cuenta, ya era la 1 de la mañana. Decidimos que era hora de regresar a casa. La caminata de vuelta era larga y empinada, ya que debíamos descender la colina y atravesar un camino de tierra que bordeaba el arroyo.
La noche era completamente oscura y el silencio que nos rodeaba solo era roto por el crujido de nuestros pasos en la gravilla. Todo parecía en calma, hasta que, de repente, escuché un gemido largo y profundo, un sonido que me hizo detenerme en seco. Al principio, lo ignoré, pensando que era mi imaginación. Estábamos en medio del campo, después de todo, y el viento o los animales podían hacer ruidos extraños en la noche. Sin embargo, unos minutos después, lo volví a escuchar, esta vez mucho más claro. Era inconfundible, el lamento agónico de una mujer. Un quejido desesperado que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Me detuve nuevamente y miré a mi esposo con el corazón acelerado. Le pregunté si había oído algo, pero él me miró fijamente, con una expresión tensa, y negó con la cabeza. Pero algo en su mirada me hizo dudar, aunque no lo admitiera, parecía haber sentido el mismo miedo que yo. Fue entonces cuando, sin decir una palabra más, me tomó la mano con fuerza, apretándola tanto que casi me hizo daño, y me susurró con una voz cargada de terror: «Corre». Su tono no dejaba lugar a preguntas. Sin pensarlo dos veces, comenzamos a correr cuesta abajo, tropezando y casi cayendo en nuestra desesperación por alejarnos de lo que fuera que nos acechaba. Pero mientras corríamos, el lamento no desaparecía. De hecho, parecía acercarse, cada vez más nítido, como si aquello que lo producía nos estuviera siguiendo, arrastrándose detrás de nosotros. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero lo que realmente me paralizó fue cuando mi esposo, con el rostro pálido y la respiración entrecortada, se atrevió a mirar hacia atrás. Lo que vio lo dejó petrificado. Su rostro se volvió blanco como la cera, y sus ojos se abrieron como platos. «No mires», me dijo con una voz que apenas era un susurro, pero que estaba cargada de un pavor tan profundo que me obligó a obedecer, a pesar de que una parte de mí quería voltear, quería saber qué era lo que nos perseguía. Finalmente, llegamos a casa, con el corazón latiendo desbocado. Entramos y cerramos la puerta de golpe, jadeando y sin poder hablar. Esa noche, mi esposo no durmió. Se quedó sentado en el sillón, abrazando a nuestro bebé con fuerza, como si temiera que algo pudiera entrar en cualquier momento. Yo también me quedé despierta, incapaz de sacudirme la sensación de que algo seguía allá afuera, esperando, observándonos desde la oscuridad. Nunca más volvimos a hablar de esa noche. Ni siquiera cuando los años pasaron y él enfermó, ni cuando la enfermedad finalmente lo consumió hace 3 años. Pero el recuerdo de aquel lamento sigue conmigo, acechándome en los momentos más inesperados. A veces, en medio de la noche, cuando todo está en silencio, creo escucharlo de nuevo. No sé si lo que nos persiguió esa noche era la Llorona, o si se trataba de algo mucho peor, algo que escapa a toda explicación. Pero una cosa es segura, esa noche algo nos acechó en la oscuridad, algo que jamás podré olvidar. El siguiente relato proviene de una experiencia que viví hace ya varios años, cuando trabajaba para una pequeña organización en mi pueblo. No era exactamente un cartel, pero estaba vinculada a una de las organizaciones más poderosas y peligrosas del país. En esos días, yo había entrado como un novato, sin tener una idea clara de lo que significaba realmente trabajar para ellos. A veces, las tareas parecían rutinarias, otras veces, no tanto. Lo que ocurrió una madrugada en particular, sin embargo, fue todo menos ordinario. Mi primo y yo habíamos sido asignados para patrullar un terreno en las afueras del pueblo. El trabajo consistía en recorrer esas tierras para asegurarnos de que nadie estuviera rondando sin permiso y, en ocasiones, espantar a curiosos o intrusos que se acercaban demasiado. En esa madrugada, todo parecía tranquilo. La oscuridad de la noche envolvía el lugar, y solo el sonido del motor de la camioneta y el crujido de las piedras bajo las ruedas rompían el silencio. No había señales de nada fuera de lo normal, hasta que lo vimos. Mientras íbamos conduciendo, algo salió de entre los arbustos, corriendo frente a nuestra camioneta. En un primer momento, parecía un perro. Un animal grande, quizás callejero, que había cruzado el camino en el momento equivocado. Mi primo,
quien siempre había tenido un sentido del humor retorcido y algo sádico, no dudó ni un segundo. Aceleró bruscamente con la intención de atropellar al animal. La camioneta avanzó a toda velocidad y el impacto resonó fuerte. Sentimos el golpe seco del cuerpo contra el vehículo y entonces mi primo soltó una carcajada, complacido por lo que había hecho. Sin embargo, lo que sucedió después no fue motivo de risa. Nos detuvimos para ver lo que habíamos atropellado, esperando encontrar al perro tirado en la carretera. Pero cuando nos acercamos, nos dimos cuenta de que lo que yacía en el suelo no era un perro, no del todo. El ser que teníamos frente a nosotros tenía algo profundamente perturbador. Su forma era extraña, distorsionada. La criatura tenía el tamaño de un perro grande, pero su piel estaba cubierta de costras y llagas abiertas, como si estuviera enfermo o descomponiéndose. Su cuerpo parecía a medio camino entre un perro y algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Lo más aterrador de todo era su rostro. No era el rostro de un perro. Era como si un mono desfigurado hubiera sido fusionado grotescamente con un canino. Los ojos estaban hundidos en sus cuencas y su hocico era una mezcla extraña de piel agrietada y dientes retorcidos. Al vernos, la criatura comenzó a jadear de una manera que nos heló la sangre. Era un sonido agónico, pero lo más inquietante era que no era completamente animal. Había algo en ese jadeo que era humano, un lamento que resonaba como el de alguien sufriendo, luchando por su último aliento. Nos quedamos completamente inmóviles, sin saber qué hacer. Ninguno de los dos podía despegar la mirada de la cosa que teníamos delante. Y entonces, notamos algo más. En lugar de sangre, lo que brotaba de las heridas de la criatura era un líquido negro y espeso, de un olor nauseabundo. El hedor era tan fuerte que sentí náuseas inmediatas. Era un olor a podredumbre, como si algo estuviera descomponiéndose lentamente bajo el calor de la noche. El líquido negro caía en el suelo formando un charco viscoso que parecía expandirse a medida que la criatura jadeaba, luchando por mantenerse con vida. Ninguno de los dos dijo nada. Nos quedamos ahí, observando a esa cosa morir frente a nosotros, con el sonido de su respiración ronca llenando el aire. Lo único que podía pensar en ese momento era que lo que sea que fuera esa criatura, no pertenecía a este mundo. Cuando finalmente dejó de moverse, un escalofrío recorrió mi columna. Mi primo, que hasta ese momento había mantenido su actitud despreocupada, se quedó en silencio. Sin decir palabra, regresamos a la camioneta y seguimos nuestro camino, pero algo había cambiado. Ninguno de los dos volvió a mencionar lo sucedido. A partir de esa noche, algo empezó a cambiar en mí. Durante las siguientes semanas, comencé a experimentar cosas extrañas, y lo más aterrador de todo es que no podía entender si lo que me pasaba era real o simplemente mi mente jugándome una mala pasada. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo me observaba desde la oscuridad de la habitación, como si una presencia invisible estuviera allí, acechando, esperando. A veces, incluso llegaba a sentir una respiración cálida cerca de mi oído, pero cuando encendía la luz, no había nadie. Era como si la sombra de esa criatura me hubiera seguido hasta mi propia casa. Pero lo peor de todo era el olor. Ese hedor insoportable a podredumbre. Al principio, lo sentía en lugares específicos, como si estuviera impregnado en mi ropa después de aquella noche. Pero con el tiempo, el olor comenzó a aparecer en mi habitación, como si la criatura o algo relacionado con ella estuviera cerca de mí, aún después de haber muerto. El olor a carne descompuesta y líquido negro invadía el aire sin razón aparente, y no importaba cuánto limpiara o cuántas veces revisara la casa, el olor seguía ahí, recordándome lo que habíamos hecho. Lo que era peor es que mi primo, aunque nunca lo mencionó, estaba pasando por algo similar. Lo notaba en su comportamiento. Había cambiado. Su risa fácil y su actitud despreocupada se habían desvanecido, y cuando estábamos juntos, el silencio reinaba entre nosotros. Era como si ambos supiéramos que algo había sido desatado aquella noche, algo que no se podía revertir. Algo que,
de alguna manera, estaba conectado con esa criatura que atropellamos. A medida que pasaban los meses, las experiencias extrañas no cesaron. Cada vez que pasaba cerca de aquel maldito lugar, sentía que algo me observaba desde la oscuridad de los matorrales. Era como si un par de ojos invisibles me siguieran, cargados de odio y resentimiento. En más de una ocasión, mientras patrullábamos por esa zona, me pareció ver figuras extrañas moviéndose entre los árboles, sombras que no deberían estar allí, pero que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Lo que realmente me aterra es que, hasta el día de hoy, el recuerdo de esa criatura sigue persiguiéndome. Sigo sintiendo que algo me acecha, y aunque intento no pensar demasiado en ello, sé que lo que pasó esa noche no fue un simple accidente. No era un perro, no era un animal común y corriente. Era algo más. Algo que no debimos haber visto, algo que nunca debimos haber atropellado. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el mundo parece detenerse, siento que esa cosa sigue allí, esperando el momento de volver. Ahora, volvamos con otra experiencia aterradora. Esta historia nos la compartió una seguidora del canal, y solo puedo advertirles que lo que van a escuchar es inquietante. Hace unos años, se fue a trabajar a Tulancingo, Hidalgo, donde conoció a su expareja, Agustín. Él era un estudiante de enfermería, y como parte de su formación, hacía guardias nocturnas en un asilo ubicado en el centro de Tulancingo. Debido a la falta de personal para cubrir todos los turnos, le sugirió que lo acompañara durante sus guardias para ganar algo de dinero extra. Al principio, la idea le pareció buena. Sin embargo, Agustín le advirtió que debía ser fuerte, ya que en ese lugar ocurrían cosas que escapaban de lo racional, especialmente durante la madrugada. Aunque al principio ella se lo tomó a broma, pronto descubriría que Agustín no estaba exagerando. El primer día que empezó su guardia, junto a Edgar, otro compañero, realizaron las rondas habituales para asegurarse de que los ancianos estuvieran bien. Todo transcurrió con normalidad hasta que dieron las 3 de la madrugada, esa hora donde parece que el velo entre nuestro mundo y lo desconocido se adelgaza. Decidieron entonces descansar un rato en la pequeña sala que tenían destinada para el personal. Se acomodó en una de las camas y cerró los ojos solo por unos segundos. Fue entonces cuando lo sintió. Algo indescriptiblemente pesado cayó sobre su cuerpo, inmovilizándola. Era como si una fuerza invisible, una presencia maligna, la estuviera aplastando contra el colchón. Los perros que estaban afuera comenzaron a aullar desesperadamente, llenando el aire con un sonido que parecía cargado de advertencia. Intentaba moverse, pero su cuerpo no respondía. Intentaba gritar, pero su voz se ahogaba en su garganta. La sensación de asfixia era cada vez más intensa, como si algo estuviera robándole el aire poco a poco. En medio de su terror, escuchaba a Edgar llamándola desde el otro lado de la habitación, pero no podía responderle. Todo su cuerpo estaba paralizado, atrapado bajo el peso de una fuerza que no podía ver. El miedo la consumió, y lo único que se le ocurrió hacer fue rezar. Mientras recitaba la oración en su mente, el peso que la oprimía comenzó a desaparecer, tan rápido como había aparecido. Los aullidos de los perros se desvanecieron, y cuando por fin pudo moverse, vio a Edgar mirándola desde su cama, con los ojos llenos de miedo. Le dijo que durante varios minutos se había estado quejando en sueños, pero que no había respondido a ninguno de sus llamados. El silencio en la habitación era abrumador, pero la sensación de que algo la observaba desde las ventanas no desapareció. Desde esa noche, su vida cambió por completo. La experiencia fue tan intensa, tan real, que comprendió que lo que había sentido no era simplemente una parálisis del sueño. Algo, una entidad, había estado allí, oprimiéndola, robándole el aliento. Lo que sea que acechaba en ese asilo no era un simple cuento, y después de aquella noche, jamás volvió a ser la misma. Ahora les contaré otra historia escalofriante, una de esas que se quedan grabadas en tu mente por el resto de tu vida, en cada pequeño detalle, como si no pudieras escapar de ella ni siquiera cuando intentas olvidarla.
Esta vez está relacionada con un viaje en tráiler que viví junto a mi pareja y nuestros 2 hijos. Mi nombre es Diana Laura, y hace aproximadamente 2 años mi esposo, mis 2 pequeños y yo emprendimos un viaje hacia Guerrero. Mi esposo trabajaba transportando pollinaza y, como era costumbre, solíamos acompañarlo en algunos de esos viajes largos, especialmente cuando íbamos a lugares más alejados. Nuestros hijos, que en ese entonces tenían 6 y 8 años, venían con nosotros, dormidos en el camarote del camión, completamente ajenos a lo que pronto sucedería. Íbamos avanzando lentamente por la carretera. Nos encontrábamos ya en la sierra, una de esas zonas donde las curvas parecen interminables y el paisaje, aunque hermoso, se torna amenazante en la oscuridad. A medida que ascendíamos por el serpenteante camino, el silencio se volvía cada vez más pesado, envolviendo todo a nuestro alrededor. Lo único que rompía ese silencio era el ronroneo del motor del camión, que hacía eco en la inmensidad de la noche. El aire frío se colaba por las pequeñas rendijas de las ventanas, y la sensación de aislamiento era casi asfixiante. Habíamos dejado atrás los últimos vestigios de civilización hacía horas, y ahora solo nos rodeaban los cerros y la densa oscuridad. Mis hijos dormían profundamente en el camarote, completamente ajenos al mundo exterior, mientras yo intentaba mantener la calma, observando el paisaje oscuro y desolado que nos rodeaba. Los cerros se alzaban como sombras gigantescas bajo el cielo cubierto de nubes. No había estrellas que iluminaran el camino, solo la tenue luz de los faros del camión abriendo un pequeño pasillo en la negrura de la carretera. De repente, algo llamó mi atención. Algo que rompió la monotonía del paisaje y me hizo fruncir el ceño de inmediato. A lo lejos, en lo alto de uno de los cerros que bordeaban la carretera, vi un resplandor, una pequeña fogata que brillaba solitaria. En un principio, pensé que tal vez se trataba de pastores o campesinos que, por alguna razón, habrían encendido el fuego. No era tan extraño ver pequeñas fogatas en áreas rurales, sobre todo en zonas montañosas como aquella. Pero conforme nos acercábamos, algo en esa fogata me resultó inquietante. El fuego no parecía natural, su luz no era cálida ni acogedora, sino fría y opresiva. Y fue entonces cuando vi lo que realmente me perturbó. Junto al fuego, distinguí una figura delgada, una silueta humana que, en la distancia, apenas se distinguía contra el resplandor del fuego. Al principio pensé que podría ser alguien cuidando el fuego, pero cuando nos acercamos más, me di cuenta de que era una mujer. Su cabello, largo y oscuro, le cubría completamente el rostro, lo que le daba una apariencia inquietante. Pero lo más extraño de todo era cómo movía los brazos, de una manera lenta y ritualista, como si controlara el fuego a su alrededor. Sus movimientos eran hipnóticos, casi como si estuviera en trance, y el fuego parecía responderle, elevándose y moviéndose con cada uno de sus gestos. ¿Qué es eso?, le pregunté a mi esposo, sin apartar la vista de aquella figura. Pero él no respondió. Cuando lo miré, vi que su rostro había perdido todo el color, estaba completamente blanco. En lugar de responderme, me tomó fuertemente de la pierna, apretándola con una fuerza que me dejó sin aliento. Nunca lo había visto tan asustado. En sus ojos había un miedo que no podía disimular, y su expresión de pánico me dejó helada. Sabía que lo que estábamos viendo no era algo normal. A partir de ese momento, todo cambió. La temperatura dentro del camión descendió de forma abrupta, como si el calor hubiera sido absorbido por una presencia invisible. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y sentí un nudo en el estómago que me hacía pensar que algo terrible estaba a punto de ocurrir. De pronto, el motor del camión comenzó a fallar. Los ronroneos constantes que antes nos habían acompañado se volvieron toscos, y el camión comenzó a dar tirones como si estuviera perdiendo fuerza. Al mismo tiempo, la radio, que hasta entonces había estado funcionando perfectamente, se apagó sin razón aparente. Todo quedó en un silencio absoluto, un silencio que me pareció mucho más aterrador que cualquier ruido. Mi esposo intentó mantener el control, pero fue entonces cuando sucedió lo más extraño de todo.
justo a nuestro alrededor, en los cerros cercanos, comenzaron a aparecer esferas de fuego. No eran como la fogata que habíamos visto antes, estas esferas brillaban intensamente y se movían de forma errática, como si tuvieran vida propia. Parecían saltar de un lado a otro, cruzando los cerros como si algo las estuviera controlando, algo que no podíamos ver. Las esferas de fuego danzaban en el aire, rodeándonos, y a medida que lo hacían, sentía que el miedo dentro de mí crecía cada vez más. Fue en ese momento cuando sentimos un golpe fuerte bajo el camión, como si algo enorme hubiera pasado justo por debajo de nosotros. El impacto fue tan repentino que ambos nos sobresaltamos, y el camión dio un pequeño brinco, como si hubiera chocado con algo que no podíamos ver. Mi esposo, pálido como el papel, pisó el acelerador con fuerza, intentando huir de lo que sea que estuviera acechándonos, pero el camión apenas respondía. Era como si una fuerza invisible lo estuviera reteniendo, impidiéndonos avanzar. Mientras todo esto sucedía, mis hijos seguían durmiendo en el camarote, completamente ajenos a lo que estaba ocurriendo. Pero entonces, algo más sucedió, algo que me heló la sangre. Miré hacia el camarote y noté que los pies de mi hijo pequeño colgaban peligrosamente, como si algo estuviera tirando de él. 2 veces me acerqué para acomodarlo, pero cada vez que lo hacía, una sensación horrible me invadía, como si una presencia maligna estuviera dentro del camión, observándonos, esperando el momento adecuado para actuar. Decidí encender la luz de mi teléfono para ver mejor, y fue entonces cuando lo vi. Una sombra oscura, amorfa, se encontraba en el camarote, junto a mis hijos. Al iluminarla con la luz, la sombra se desvaneció tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo, pero lo que vi fue suficiente para confirmar mis peores temores. Algo más estaba con nosotros en el camión, algo que no podía explicar. Mi esposo, todavía en shock, encendió un cigarrillo con manos temblorosas, intentando calmarse. Lo miré, pero ninguno de los dos pudo articular palabra. Ambos sabíamos que lo que acababa de suceder no tenía explicación, pero no queríamos hablar de ello. El silencio entre nosotros se hizo pesado, pero no era un silencio de alivio, era un silencio cargado de miedo y de preguntas sin respuesta. Lo último que vimos antes de salir de aquella zona fue una bola de fuego en medio de la carretera. Parecía estar observándonos, como si supiera que habíamos presenciado algo que no debíamos ver. La bola de fuego flotaba en el aire, inmóvil, y durante unos segundos interminables, nos quedamos mirándola, aterrorizados. Finalmente, mi esposo aceleró, y dejamos la carretera atrás. Pero el miedo no desapareció. Hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver esa figura parada en lo alto del cerro, controlando el fuego con movimientos que nunca podré comprender. Y, a veces, en mis sueños, vuelvo a sentir el frío de esa noche, y el miedo vuelve a invadirme como lo hizo en aquel momento. Hay cosas que no tienen explicación, y lo que vivimos esa noche en la Sierra de Guerrero es una de ellas. Ahora, quiero compartir otra historia que nos llegó desde nuestra comunidad, una que, aunque diferente, no deja de ser igual de perturbadora. Hace unos años, comencé a hacer ejercicio con un grupo de mujeres en mi comunidad. Era un grupo pequeño, pero muy unido, y nuestra principal motivación era la salud. Nos reuníamos con regularidad para hacer rutinas sencillas, lideradas por un matrimonio y 3 jóvenes que habían tenido una vida muy difícil. De esas 3 chicas, 2 eran hermanas. Ambas habían pasado por tragedias desde muy jóvenes y sus historias eran conocidas por todos en la comunidad. Cuando eran pequeñas, habían perdido a sus padres y habían quedado huérfanas. Fueron criadas por sus abuelos, pero a medida que crecían, las cosas no se hicieron más fáciles para ellas. Sus hermanos mayores emigraron a los Estados Unidos, dejando a las 2 chicas solas, con pocas opciones para salir adelante. A pesar de todo, ellas intentaban sobrevivir como podían, pero las heridas emocionales de su infancia seguían presentes, marcando cada paso de sus vidas. Lo que nunca imaginamos es que esas heridas emocionales terminarían llevándolas por un camino oscuro, un camino que culminaría en una tragedia que nos sacudió a todas.
Pero esa es una historia para otro momento. La hermana menor, apenas una adolescente de 16 años, tenía una fragilidad que solo se hacía evidente para quienes podían ver más allá de su máscara de valentía. Era esa mezcla de juventud y vulnerabilidad lo que la llevaba, con frecuencia, a buscar mi compañía, quizás en busca de un refugio o de respuestas que ella misma no podía encontrar. En varias ocasiones se me acercaba, casi con timidez, hablándome de su tristeza profunda, de esos oscuros rincones de su mente donde los ataques de ansiedad la atrapaban sin darle respiro. Su mirada, a menudo perdida, reflejaba una carga emocional que parecía desbordarla, como si cada día fuese una batalla que libraba en solitario. Pese a sus intentos por mostrarse fuerte, el peso del mundo recaía implacablemente sobre sus jóvenes hombros. Hablaba de cómo la vida, en su corta experiencia, ya parecía un cúmulo de fracasos, decepciones y, sobre todo, de una insoportable soledad. Aunque su familia y amigos intentaban estar presentes, ella sentía que nadie podía comprenderla verdaderamente, y ese vacío en su vida comenzó a consumirla de manera cada vez más evidente. Fue entonces cuando, de manera gradual, comenzó a buscar alivio en las peores compañías. Personas que no eran precisamente malas, pero que tampoco ofrecían el consuelo ni la guía que ella necesitaba. Al contrario, la arrastraban a terrenos peligrosos, llenos de excesos y malas decisiones. El alcohol y las drogas se convirtieron en su escape, un camino del que parecía no haber retorno. Nadie lo sospechaba en su totalidad, aunque algunos veíamos que algo no iba bien. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de consuelo temporal pronto se transformó en un abismo del que era imposible sacarla. Cada vez más distanciada de quienes realmente la querían, se hundía en esa espiral oscura que la separaba de la realidad y de sí misma. Lo que nadie podría haber anticipado era la brutalidad con la que todo acabaría. Apenas un mes después de haber iniciado ese oscuro camino, la noticia cayó como una bomba entre todos nosotros. Era imposible de asimilar. Ella, la joven de mirada perdida y sonrisa triste, se había quitado la vida. La forma en que lo hizo fue aún más escalofriante, se colgó de una viga en la casa que compartía con su hermana mayor. El impacto de la tragedia fue devastador, un golpe que resonó no solo en su familia, sino entre todas las personas que la conocíamos y que, de alguna forma, nos sentíamos responsables por no haber podido hacer más por ayudarla. La conmoción inicial fue aplastante, pero lo más perturbador estaba por venir. Durante su velorio, en un ambiente cargado de tristeza y desolación, algo extraño comenzó a ocurrir. Mientras todos los presentes rezaban el rosario en su honor, yo sentí una incomodidad creciente. No podía concentrarme del todo en las oraciones, había algo que no estaba bien. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un ruido suave, casi imperceptible, que provenía del ataúd. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que quizás el cansancio y la tristeza me hacían imaginar cosas. Pero ese ruido, esos pequeños susurros y quejidos, eran demasiado claros como para ser fruto de mi imaginación. Me esforcé por mantener la calma, observando a mi alrededor para ver si alguien más los escuchaba. Pero todos estaban sumidos en el rezo, como si nada fuera de lo normal estuviera ocurriendo. A medida que el velorio avanzaba, los sonidos persistían. Me convencí de que no eran producto de mi mente. Eran reales, aunque no podía explicarlo. Nadie más parecía notarlo, y aquello me llenó de una angustia que no pude compartir con nadie en ese momento. Preferí guardar silencio, con la esperanza de que, tal vez, fuera solo una manifestación del dolor y la tristeza colectiva que invadía la sala. Sin embargo, esa no fue la última vez que algo extraño ocurrió. Unos días después, junto a un grupo de amigas, decidimos rezar un novenario por el descanso de su alma. Era una manera de honrar su memoria y pedir por su paz, algo que sentíamos que ella necesitaba desesperadamente y que quizás no había logrado encontrar en vida. El novenario iba a ser en mi casa, un lugar donde nos reuníamos con frecuencia, pero desde el primer momento algo no se sintió bien.
Justo antes de que empezáramos a rezar, escuché un grito desde la puerta de entrada, una voz femenina que, de inmediato, me puso los pelos de punta. La voz me llamó por mi nombre, y lo hizo de una manera que me heló la sangre. Era idéntica a la de ella, como si fuera la misma voz que tantas veces había escuchado cuando se acercaba a mí en busca de consuelo. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia la puerta, convencida de que alguna de mis amigas había llegado tarde. Sin embargo, cuando la abrí, no había nadie allí. Solo el silencio de la noche y una extraña sensación de vacío, como si el grito no hubiera sido real, o como si quien lo hubiera emitido ya no perteneciera a este mundo. La confusión se apoderó de mí, pero lo más inquietante fue lo que sucedió después. Cuando me disponía a regresar con mis amigas para comenzar el rezo, sentí un frío repentino, intenso, que me recorrió el cuerpo. Era un frío extraño, más allá de la temperatura ambiente, un frío que llevaba consigo una sensación de estar siendo observada, seguida. No me atreví a mirar hacia atrás, pero sabía, con una certeza inquietante, que algo me acompañaba de vuelta al interior de la casa. A partir de ese momento, mi vida cambió por completo. Las noches ya no eran tranquilas, la sensación de su presencia se hizo constante. Era como si, de alguna forma, su espíritu hubiera quedado atrapado en este plano, incapaz de hallar descanso. Mi hija pequeña, que apenas tenía 1 año y medio en ese entonces, comenzó a comportarse de manera extraña. Se despertaba en mitad de la noche, llorando desconsoladamente y señalando hacia la ventana de su habitación. Cuando le preguntaba qué ocurría, solo decía que algo estaba allí, pero era demasiado pequeña para explicarlo con claridad. A medida que esto se repetía noche tras noche, la angustia en mi hogar crecía. Mi esposo, que al principio era escéptico respecto a lo que estaba ocurriendo, comenzó también a sentir esa presencia. Aunque no quería admitirlo, había algo que nos acechaba, algo que no podíamos ver pero cuya presencia era innegable. Desesperados, una noche decidimos rezar un rosario juntos. Fue una plegaria llena de miedo y esperanza, con la única intención de que, de alguna manera, aquello que nos seguía encontrara la paz y nos dejara tranquilos. A medida que avanzábamos en la oración, el ambiente se fue calmando lentamente. El frío que solía rodearnos empezó a disiparse, y la sensación de ser observados desapareció poco a poco. Esa noche dormimos mejor, pero, a pesar de todo, una inquietante sensación permaneció en mi corazón. Sabía, de alguna manera, que aunque habíamos logrado calmar su espíritu momentáneamente, no se había ido del todo. Su tristeza y su dolor seguían anclados a este mundo, y su presencia, aunque más sutil, aún rondaba, como un eco lejano de una vida que se apagó demasiado pronto.